Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la tercera porción llamada Lech Lecha del primer libro Génesis, una porción que comienza con la famosa oración, el famoso versículo Lech Lecha mi artzeja mi moladetja mi bet abija el haaretz asher areka. Yo vine a visitar a uno de mis hijos que está en primera línea, salió un ratito ahora para visitarnos a nosotros, en la frontera norte con el Líbano. Y vine especialmente para explicarle a mi entendimiento lo que nos pasó aquel 7 de octubre y lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar ni en esta guerra ni en las próximas. Amigos, yo creo que llegué a la conclusión de que todo lo que nos pasó es porque en Israel nos falta humildad y nos sobra arrogancia. Y eso es lo que voy a explicar en el video mientras hago un recorrido por acá, por la frontera norte, en un lugar que se llama Montfort, que es una citadel, un lugar que tiene más de 2000 años. No sé si voy a llegar hasta el mismo, pero así lo van a ver desde lejos. Desde ya, gracias por participar, sigamos orando por todos aquellos que la están pasando mal en esta guerra, de este y del otro lado. Muchas bendiciones y empecemos el video. Vamos. Amigos, el desastre que azotó a Israel el 7 de octubre es imposible de contener, tanto por la asombrosa cantidad de víctimas como por la crueldad con la que fueron masacradas las personas. Sin embargo, lo que duplica o triplica la situación es nuestro estado de shock. No podemos simplemente ignorar este sentimiento. Este no es un estado temporal, es un desglose total del país, amigos. Una falta total de confianza hacia las personas en las que confiábamos, que ahora sentimos que no son dignas de ello. Cada uno de nosotros, los israelíes, está preocupado por la pregunta: ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo es que la persona a la que se le asignó la tarea de mirar quedó ciega en ese momento? ¿Cómo nos engañaron ellos, los del Hamás? ¿Cómo lograron distraernos durante tanto tiempo? ¿Cómo pudieron estos bárbaros sin intelecto y con un mínimo equipo militar sorprender a uno de los ejércitos más fuertes y sofisticados del mundo? ¿Cómo es posible que un conductor sin licencia que conducía un coche de modelo 1972 se adelantara a un conductor que conducía un coche de carreras blindado modelo 2028 como los de Israel? Y además los ametralle por todo ángulo. Amigos, estas no son preguntas ociosas, son preguntas serias que expresan nuestra falta de confianza total en el liderazgo de este país. No solo la dirección política, sino también la militar, Y ahora díganme, ¿cómo podemos seguir creyendo a nuestros líderes que durante muchos años afirmaron que lo saben todo, que estamos preparados, que comprenden la situación y que sus análisis son exactos? Pero en un momento rápido nos pasamos a dar cuenta de que todo eso no era cierto. Hay que seguir confiando en ellos. Podemos confiar en un médico que se jacta de su experiencia solo para descubrir que se había cortado la pierna equivocada durante la cirugía. Podríamos confiar en un abogado que prometió a su cliente una absolución total y, de hecho, recibe una cadena perpetua. Díganme, por favor, amigos, ¿cómo podemos confiar en los comentaristas políticos que durante años explican con voz decisiva por qué no debemos entrar en Gaza y hoy, con el mismo tono, explican por qué debemos hacerlo? Y sigo. ¿Cómo podemos confiar en los periodistas que culpan ahora a todos menos a ellos? ¿Cómo podemos confiar en los analistas que coherentemente afirmaron durante años saber lo que piensa, desea y siente el enemigo, solo que hoy explican todo lo contrario? ¿Cómo podemos seguir creyéndoles? Por eso duele mucho más este fracaso, por el resultado, pero por sobre todo porque nos damos cuenta que todos los sistemas se vieron afectados por este fallo. El sistema político, militar, de inteligencia e incluso el sistema periodístico, el de la prensa. De repente nos damos cuenta de que no fue una concepción la que se había derrumbado en Simchat Torah, porque todas colapsaron.
La derecha y la izquierda, quienes pensaban que había que otorgarle al Hamás una esperanza política en lugar de luchar siempre contra ellas, que éstas se equivocaron porque cuando los terroristas de Hamás lanzaron su ataque asesino el 7 de octubre, su situación política y económica estaba en su mejor momento. Se equivocaron quienes afirmaban que al fin y al cabo todos queremos vivir en paz y que si somos buenos con ellos, ellos nos corresponderán con amor. La prueba es el odio y la crueldad con que aquellos sucios asesinos asesinaron a los padres y a sus hijos. Aquellos que afirmaron que si debilitamos la autoridad y armamos a Hamás con dinero en efectivo y permisos de trabajo, ellos serán más reacios a lanzar un ataque, ya que tendrán lo que perder al atacarnos. También ellos se equivocaron. Está la prueba en vista. De hecho, y lo vengo diciendo siempre, sin la entrada de esos trabajadores a Israel, ¿quién habría trazado un mapa de los asentamientos alrededor de Gaza y entregárselos en bandeja al Hamás? Este es el problema. Si hubiera sido solo un sistema el que hubiera fallado, entonces tal vez habría sido más fácil. Los errores suceden, somos todos humanos, ¿verdad? El problema es de que esto fue una falla de todos los sistemas y al mismo tiempo. Y esto es lo que intensifica el sentimiento de pérdida total de confianza y la falta total de inseguridad. El problema es que la vida debe continuar. Y cuando se pierde confianza, reconstruirla es una tarea muy pero muy difícil. ¿Cómo sabremos en el futuro que nuestros líderes interpretan la realidad correctamente si todos se equivocaron? ¿En quién podremos confiar? El comité de investigación, que se va a levantar supuestamente, no determinará quién sería el mejor líder. Solo indicará quién no es apto, quién se equivocó. Entonces, ¿habrá alguna manera de saber quién es el líder adecuado? Parece que sí, y les paso a explicar. Amigos, no es ningún secreto que junto a cada marca de moda de éxito hay un producto idéntico que es un fraude, que está falsificado, que es una imitación. Precisamente por eso, todas las marcas respetables intentan ponérselo difícil a los falsificadores mediante el uso de ciertos símbolos, que también nos ayuda a nosotros a asegurarnos de que lo que compramos es real y no es falso. ¿Alguna vez miraron de cerca un billete de dinero? ¿Intentaron contar en cuántas maneras hay para identificar que se imprimieron legalmente? ¿Se han preguntado, amigos, por qué hay tantos símbolos impresos en un billete de dinero? Es sencillo. Cuanto más caro y más demandado sea el producto, habrá muchas personas a las que les gustaría falsificarlo. Dado que el dinero es un recurso esencial en la vida, lleva impresos muchos símbolos de identificación para limitar la capacidad de los falsificadores de generar falsificaciones. Si bien el dinero no es más que un medio en la vida, muchas personas están intentando falsificarlo. Entonces, ¿qué pasa con la vida misma? Díganme, ¿qué hay algo más peligroso que una persona falsificada? ¿Hay algo más peligroso que alguien que se hace pasar por un amigo y resulta ser un enemigo? ¿O una persona que se disfraza de psicólogo, o de médico, o de sabio judío, o de hombre justo, y de hecho es un impostor? ¿Cuánto daño podría causar una persona de esas en nuestras vidas? Un daño que será mucho mayor que si compramos un bolso, un reloj o dinero, aunque sean falsos. Si invertimos tanto esfuerzo en bolsos, relojes y dinero contra los fraudes, personas falsas son mucho más peligrosas. ¿No deberíamos evitar eso aún más? ¿Conocen tal mecanismo? ¿Han oído, amigos, hablar de símbolos contra el fraude de las personas? Les pregunto, ¿existe algún tipo de sello que identifique quién es una verdadera persona? Y la respuesta es que al parecer sí lo hay. Y ese sello se llama humildad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertas personas perciben incorrectamente el mundo? ¿Qué les hace escuchar una melodía diferente cuando suenan las campanas de la realidad? Esto no es una estupidez, amigos. Estoy seguro de que los periodistas, los oficiales militares, los líderes públicos y políticos y los activadores de la paz o la guerra no es gente tonta. Son inteligentes, como el resto de nosotros. Están equivocados porque están atrapados en su propia concepción, eso sí. La definición de concepción en el diccionario es la formación de una idea para algo en tu mente y se refiere a las ideas subjetivas de una determinada persona. O sea,
En palabras más simples, opiniones y creencias que nos hacen ver en la realidad solo lo que prueba, lo que creemos que es verdad. Esto nos hace sentir que entendemos la realidad y la controlamos y principalmente respondemos a ella como la verdad. Sin embargo, cuando la realidad se desentiende de nuestra concepción, nos revelará todo lo contrario. Y la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué estamos atrapados en nuestras propias concepciones? ¿Por qué buscamos en realidad precisamente lo que prueba que tenemos razón? ¿Por qué tenemos la necesidad de comprender la realidad y así controlarla? Nos preguntamos. Amigos, la arrogancia tiene la culpa de todo eso. La arrogancia nos hace sentir que somos los mejores, los más especiales, los más inteligentes y por lo tanto los más correctos, los más fuertes y los más entendidos. Y así nos sentimos ahora. Y si así nos sentimos, ¿cómo entonces consideraríamos a alguien que no piensa como nosotros? ¿Como un sabio o como un tonto? Respóndanme ustedes. ¿Pensaríamos que esa persona tiene razón o no? Si concluimos que no lo es, ¿lo escucharíamos? Y amigos, solo cuando nuestra concepción, que está llena de orgullo, se frena, entonces nos arrepentimos de no haber visto las señales de alto. Y entonces pasamos a preguntarnos ¿por qué no las vimos? La arrogancia es la que nos hace vivir la falsa imitación de la vida. Al contrario de la humildad que nos hace vivir la vida como realmente es. En consecuencia, las concepciones de la gente orgullosa y arrogante se desmoronarán. En cambio, a las personas modestas y humildes eso jamás les sucederá. Conclusión, si se espera que las personas anónimas vivamos con humildad, de aquellos que supervisan la vida de muchos individuos se esperará lo mismo o quizás un poco más de esas cualidades. ¿Por qué? Porque la humildad es el sello de la verdad. La humildad es una señal de que el producto es real y no es falso. Esa persona, con humildad, quedaría demostrado que vive la vida como realmente es y no es una imitación. Y aquí, amigos, yo he descubierto nuestro problema. Quienes guían hoy a mi pueblo, ¿llevan ese signo? Los primeros líderes que ahora entienden exactamente qué hacer, pero no lo sabían entonces cuando estábamos bajo su cuidado, son modestos. Los primeros ministros y otros líderes públicos que explicaron con mucho cuidado cómo jamás actúa como disuasivo y no se atreverían, fueron modestos. ¿Por qué los periodistas, que siempre saben exactamente qué no hacer, ahora cuando les preguntamos qué hacer, nos derivan a las personas que ayer condenaban y criticaban para que ellos nos expliquen? Eso no es humildad. Eso es un falso intento de refutar sus argumentos. Esto explica por qué hay en el pueblo de Israel un sentimiento tan abrumador ahora. No porque nos falte individuos inteligentes, guerreros o sabios. Es porque no tenemos suficientes personas que lleven el sello auténtico y original. De hecho, nos hace falta gente con humildad. Si quieren saber quién determinó que la humildad es el sello de la verdad, no fui yo, Está escrito en esta porción semanal, en la Torá. En esta porción de Lej Lejá, después de que Dios le ordenó a Abraham ir a Canaán, Dios, lo bendijo de esta manera. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será una bendición. Rashi, que fue el interpretador judío más conocido de la historia, explicó esto así. Y haré de ti una gran bendición, vendría a ser Dios de Abraham. Y te bendeciré, se refiere al Dios de Isaac, su hijo. Engrandeceré tu nombre, en referencia al Dios de Jacob, de Jacob. Entonces, ¿podría haber un sello en cada uno de los tres? El Talmud comenta sobre, y serás una bendición, es decir, tendrás el sello tú y no ellos. Sin embargo, amigos, hay algo que no está claro. ¿Por qué Dios le prometió a Abraham que la primera bendición de las 18 será sellada con la palabra Maguen Abraham, el escudo de Abraham? ¿Le importó a Abraham si la oración terminaba con el escudo de Isaac o el escudo de Jacob? Después de todo, los sabios siempre dicen que una persona envidia a todos, salvo a su alumno o a su hijo. Entonces, ¿por qué Dios le prometió a Abraham y llegó a este punto diciendo que él será el sello? ¿Saben por qué? Es por la humildad. El patriarca Abraham fue una persona influyente, fue un líder.
Nadie sin importancia estará invitado a discutir con Nimrod respecto a sus creencias, ¿verdad? Fue una figura importante y un líder espiritual que resistió las ideas de los paganos. Tanto es así que los reyes acudían a él, a Abraham, en busca de consejos. Pero a diferencia de otros líderes que el poder que tienen los embriaga de orgullo, Abraham no era un hombre arrogante ni orgulloso. Al contrario, a pesar de su liderazgo y grandeza, fue uno de los 3 hombres más modestos de toda la historia de la humanidad. Por eso, por su humildad, Dios le dijo: tú serás el sello. ¿Por qué? Para enseñarle a la gente como nosotros cómo estar seguros si una persona es justa o no. ¿Qué líderes tienen conceptos erróneos y cuáles no? Todo lo que tenemos que comprobar, amigos, es si tienen el sello de la humildad. Si lo tiene, es auténtico y realista. Si no lo tiene, es un imitador y un falso producto. Por esta razón, Dios le dijo a Abraham: tú eres el sello, aunque Jacob simboliza la verdad. Pero para que podamos asegurarnos de que no sea una mentira disfrazada de verdad, debemos ver si él es humilde como lo fue Abraham. Por lo tanto, él, Dios, le dijo: tú serás el sello. Amigos, existe la posibilidad de que un hombre tenga Torá, trabajo y Gmilut Hasadim. Esto no es prueba de que sus caminos sean sinceros. Es posible que tanto su trabajo como la Torá sean falsos y no se alineen con la voluntad de Dios. Pero si la persona tiene la humildad del polvo, aunque su grandeza sea humilde y disminuya su valor, este es el sello que indica su veracidad. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál hubiera sido el resultado aquel 7 de octubre si todas las personas que mencionamos hubiesen sido selladas con humildad como Abraham? ¿Habrían escuchado otras opiniones? ¿Estarían todavía tan seguros de que su camino es correcto? ¿Seguirían buscando pruebas que respalden sus afirmaciones? Si hubieran sido modestos, no se habría provocado el terrible desastre. Y amigos, algo más. Cuando todo termine, formarán un comité de investigación, como les venía diciendo. Mi humilde opinión: antes de aceptar sus conclusiones, deberíamos preguntar si los miembros del comité poseen el sello de Abraham. Porque si no poseen el sello de la humildad, serán igual de peligrosos que los que están investigando. Y a los políticos, y a los soldados, y a todo mi pueblo de Israel, el pueblo judío, les pido un poco menos de arrogancia y un poco más de humildad. Les aseguro que las cosas nos van a ir mucho mejor. Shavua Tov, buena semana para todos.